Buenas tardes, chicas, ya este lunes empezamos la semana número 37 de trabajo. Espero que se encuentren muy bien, que estén yendo muy bien con los temas que se han visto y con las actividades que se han puesto. Esta semana vamos a empezar con el tema de educación preescolar. Hoy lunes vamos a ver sobre qué es la educación preescolar, una disculpa. Vamos a ver en el documento que tenemos primero un poco sobre la historia de la educación preescolar. Nos dice cómo surgió en México, que fue muy diferente a los Estados Unidos, porque aquí solo se veía como un espacio de entretenimiento y cuidado para los hijos de personas de sociedad en esos años. También nos dice cómo la formalización que se dio ya en México, la educación preescolar, cómo formó parte de la estructura del sistema educativo nacional y después la creación de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente podemos ver qué es educación preescolar. Nos dice que permite a los niños y a las niñas adquirir conocimientos, habilidades y experiencias muy diversas. También nos habla que son las bases para fortalecer sus capacidades y pues todas estas capacidades que vayan adquiriendo y desarrollando en la educación preescolar le va a servir ya después en su vida escolar. Nos dice que también es de la edad de 0 a 6 años y por lo generalmente se empieza en los 3 años de edad. Después nos habla sobre la educación preescolar, pero desde el punto de vista del sistema de Secretaría de Educación Pública. También nos dice que la finalidad de la reforma en este nivel está orientada a las prácticas educativas, así como el funcionamiento y la organización de estos planteles. Nos dice cómo el niño trabaja por medio de experiencias, cómo interactúa con sus pares, y todo esto lo va aprendiendo y lo va desarrollando mientras socializa, ya sea con el docente, con el asistente educativo o con sus compañeros. Después vamos a ver las funciones del docente en preescolar. Estas funciones, pues bueno, principalmente es el encargado de guiar la educación en cuanto al alumno. Va a guiar no nada más el proceso educativo, sino también el proceso social, el proceso de crecimiento físico, y los profesionistas trabajan pues en los centros de jardín o iniciales. También nos brindan atención no nada más pues al alumno, sino también al auxiliar, que son los que lo supervisan. El docente es el que supervisa al auxiliar, al asistente educativo, a la persona que esté ahí ayudándolos. También tienen esa función y tienen como propósito también realizar actividades que ayuden al desarrollo, que estimulen al alumno y que lo ayuden a mantener pues este desarrollo constante de habilidades, que tenga aprendizajes significativos y también que tenga un crecimiento emocional, porque también lo que se busca dentro de la educación preescolar es que el niño vaya teniendo un crecimiento emocional, un manejo de sus emociones, de la manera en cómo él va trabajando todo esto. Después vemos las funciones de la educación preescolar. Vamos a encontrar que hay 3 funciones: individual, social y pedagógica. La primera que vamos a ver ahí es la individual. Nos dice que iniciar con un conocimiento de nivel real de cada infante, respetar al niño como ser individual. Debemos de tener en cuenta que cada niño pues piensa diferente, tiene una manera de aprender y un ritmo de aprendizaje. Debemos de identificarlo y no pensar que todos aprenden igual, o que todos piensan igual, o que todos se manejan igual. Se debe de valorar al niño por lo que es, desarrollar la autoestima de cada infante y desarrollar en el niño el carisma y las habilidades para comunicarse efectivamente. Después vemos que estamos las funciones de la educación preescolar de manera social. Aquí nos dice que nosotros que la educación debe de proporcionar un lugar adecuado donde los niños reciban una educación y una atención integral. Después debemos de ver que
que debemos de integrar a los alumnos a la experiencia socializadora y actuar como modelo y reforzador de conductas sociales. Nosotros vamos a hacer un ejemplo para el niño en cuanto a las conductas sociales que se tenga. Posteriormente vemos la función pedagógica. Aquí nos habla del desarrollo, la formulación del educando, la disciplina, la orientación y educación profesional, la formación de la personalidad y la socialización del educando. En el otro apartado vamos a ver la importancia de la educación preescolar. Aquí nos dice cómo necesita un ambiente el niño que apoye el aprendizaje y las emociones. Entonces la educación preescolar tiene mucha importancia dentro de esos procesos, no nada más el proceso educativo, sino también el proceso emocional que lleva el niño, y como es su primer nivel escolar, es importante porque ahí es donde pues va a aprender qué es una escuela, cómo se manejan las cosas en una escuela, convivir con su maestra, a seguir indicaciones, a realizar trabajos, pero también va a aprender a socializar, a convivir con otros niños, a tener estas pláticas con sus demás compañeros y a entender que pues hay más personas y que debe de saber cómo socializar con ellas. Nos dice que la primera infancia se define como una etapa de vida que comprende desde la gestación hasta los 8 años. Aquí uno de los procesos en los que va a estar el niño pues ocurre de manera muy importante. Entonces podemos ver que algunos de esos procesos son donde ocurre el mayor desarrollo neuronal por parte del niño, por eso es más fácil que aprendan y que absorban todo ese conocimiento, todos esos aprendizajes que nosotros les estamos brindando. Se determinan las capacidades para las relaciones afectivas que en otras etapas de la vida es difícil de construir. En esta edad el niño ya va a aprender cómo socializar, cómo ser de manera afectiva, cómo comportarse con las demás personas, que si no lo aprende en esta etapa de edad de preescolar, pues es muchísimo más difícil que lo aprenda ya estando un poco más grande. Se desarrollan las habilidades básicas para el lenguaje y la motricidad fina y gruesa, se da el reconocimiento de sí mismo del entorno físico y social y también se forma el carácter del niño. Vamos a ver que dentro de la educación preescolar encontramos 4 áreas en las cuales se debe enfocar la enseñanza: el área del lenguaje, la área física, la área cognitiva y la área socioemocional. Cada una tiene mucha importancia dentro del desarrollo del niño y también lo vamos a ir viendo en este documento, en donde se explica pues qué es lo que ofrece cada una y qué es lo que vamos a trabajar en cada una. Por ejemplo, en el área del lenguaje, pues vamos a enseñarlo cómo hablar, cómo escuchar, cómo leer, cómo escribir. En el área física le enseñamos a tener un control sobre su cuerpo. Después empezamos con el área cognitiva, donde se desarrolla el aprendizaje de los niños, y en el socioemocional, donde se contemplan las memorias propias y las emociones propias y las emociones ajenas. Después vemos cuál es el espacio ideal para la educación preescolar, qué tipo de ambiente debemos de brindar, los recursos, los instrumentos, cómo debemos de manejar todo eso. Si tenemos la oportunidad de tener instrumentos tecnológicos, pues bueno, cómo lo podemos usar, pero no nada más para el aprendizaje del niño, sino también para que pueda influir también dentro de sus emociones, dentro de su control de habilidades, y cómo deben de estar capacitados los docentes. Después vemos los propósitos de la educación preescolar. Dentro de los propósitos, el primero nos dice que aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, resolver conflictos mediante el diálogo, que esto ya va muy implícito dentro de saber socializar y de saber reglas de socialización, y no nada más en la escuela, sino también en su vida diaria. Que adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna, que el niño tenga esta facilidad para hablar y para comunicarse, no nada más con sus iguales, sino con
con los adultos y con las demás personas, aunque no esté dentro de la escuela y en diferentes situaciones. Después vemos que desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de texto y sepan para qué sirven. Aquí nosotros le vamos a enseñar al niño, o la educación preescolar le enseña al niño pues todo esto, que vayan interesándose por la lectura, que vayan teniendo esa curiosidad de querer leer, de saber leer, de identificar textos, qué es un cuento, qué es un poema. Y nos dice también que usen el razonamiento matemático. Dentro de la educación preescolar también se va dando una introducción hacia las matemáticas. Empiezan como cantidades, a sumar, a reconocer, a contar, a estimar, a medir. También nos dice que se interesen en la observación de fenómenos naturales y las características de los seres vivos. Aquí nosotros empezamos a ver que el niño ya empieza a reconocer ciertos fenómenos naturales, que a lo mejor qué son los seres vivos, qué tipos de seres vivos hay, que puedan describir, elaborar explicaciones y experimentos. En otro de los principios básicos nos dice que se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, como rasgos culturales, que tengan este tipo de valores como la tolerancia, el respeto, que aprendan que hay una diversidad cultural y también étnica y de género, que usen la imaginación y la fantasía. Vamos a encontrar aquí que el niño va a empezar a ver sobre el teatro, sobre el canto, sobre la danza, sobre las artes visuales, y que mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento. Y ya en este punto vemos también que se enfoca más hacia la salud individual y colectiva. Bueno, este es el tema, o es un poco de lo que van a ver ustedes en el documento. El día de hoy vamos a realizar 3 actividades, y estas 3 actividades están ya enumeradas y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. La fecha límite para entregarlas es el día miércoles. Puede ser antes de la clase si se puede, y si no, tienen como límite hasta las 8 de la noche. Lo van a enviar cada una por WhatsApp, por su mensaje individual, para llevarles un registro. Y también nos dice que van a realizar un resumen, un cuadro comparativo, que les doy ahí un ejemplo de cómo puede ser el cuadro comparativo y cómo lo pueden ustedes acomodar. Y después nos dice que van a realizar una investigación. La investigación puede ser a mano o en computadora, y es como ustedes gusten. Y cualquier duda me la pueden enviar por un mensaje en WhatsApp. Ya saben que ahí voy a estar contestando sus preguntas. Espero que les guste mucho este tema, que estén bien, y cualquier duda que surja, pues me pueden decir. Que tengan muy lindo día, chicas, y este es el tema del día de hoy.